Muy buenos días, miembros de la comunidad universitaria y público que nos acompañan a la Cátedra Integración para el Desarrollo de Centroamérica, bajo la coordinación del doctorado en Ciencias Económicas y la maestría en Economía para el Desarrollo de la Facultad en Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador. La cátedra constituye una instancia de investigación y diálogo entre los diversos actores de la sociedad para abordar problemas y propuestas de política pública nacional y regional que conduzcan a lograr el desarrollo integral de la región centroamericana, considerando las dimensiones económicas, sociales, ambientales, políticas, epidemiológicas, entre otras. Esperamos con este esfuerzo contribuir a reducir las brechas de desigualdad que actualmente padece la región centroamericana. La cátedra se está divulgando a través de Facebook Live de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de El Salvador, donde @fce.ues.edu.sv, donde pueden dejar sus preguntas para el ponente. Damos paso a la ponencia de esta jornada: impacto del COVID-19 en el empleo de la región, políticas para la recuperación del empleo en el contexto del COVID-19. A cargo de don Mauricio Dierkensen, especialista en políticas nacionales de empleo. Él trabaja en Employment Department, ILO, Geneva. Sus principales focos de trabajo son el desarrollo del empleo productivo e inclusivo, políticas y programas para la promoción de empleo. Su trabajo ha sido estrechamente relacionado con diagnósticos para la integración de economía y empleo, el fomento del desarrollo económico local, políticas activas del mercado laboral e inclusión laboral de personas con discapacidad y trabajo activo. Previo a su trabajo actual en Ginebra, él fue especialista en empleo para Europa Central y Oriental, trabajando con 18 países, y antes como empleo para Centroamérica, Panamá, República Dominicana y Haití. Previo a unirse a la Organización Internacional del Trabajo, él trabajó en empleo, inclusión y alianzas públicas privadas con la Organización de los Estados Americanos y como asesor del Consejo de Ministros de Desarrollo Social de la Secretaría de Integración Centroamericana. El señor Dierkensen estudió economía en la Universidad de Maastricht en los Países Bajos. Cedemos la palabra a don Mauricio Dierkensen para iniciar la ponencia de esta jornada. Muy buenos días. Agradezco mucho la invitación de la Universidad de El Salvador, en especial al doctor Cabrera. Y creo que para más bien lograr aprovechar el máximo el tiempo, sobre todo con miras a que sí podamos tener un intercambio, inicio en este momento la presentación. La región latinoamericana y especialmente centroamericana ha sido una de las más impactadas por la crisis del COVID-19, tanto por sus efectos en salud como sus efectos por las estrategias de contención. Esto no necesariamente quiere decir que ha sido errado, nada más quiere decir que la prioridad suprema ha sido salud y en base a eso todo lo demás sigue. Pero si vamos a ver un poco el impacto en el mercado de trabajo, hay algunas cosas que sí ya podemos ver que han estado sucediendo y que se pueden atender de diferentes formas. Ahora, sí quisiera dar un poco una explicación de por qué el mercado de trabajo no es un mercado normal. ¿Por qué es un mercado complejo? Y primero, porque es un mercado con poca movilidad geográfica. Las personas no se desplazan mucho de su lugar de residencia a su lugar de trabajo y viceversa. Es un mercado donde hay problemas de transmisión de la información.
La persona que está buscando un trabajo no sabe bien qué son los perfiles y las ocupaciones que se necesitan afuera, en el mercado de trabajo. Y al mismo tiempo, las empresas que tienen vacantes no saben bien cuáles son las habilidades que tienen las personas una vez que las tienen enfrente. Hay otros mercados que también tienen estos problemas de transmisión de la información, por ejemplo, de productos y servicios, identificar un producto que todavía no existe como un producto con gran potencial también tiene sus problemas, pero en el mercado de trabajo esto es no solo por el lado de la oferta, sino también por el lado de la demanda y por el lado de las interrelaciones. Hay una palabra clave que es la asimetría, y aquí es la asimetría de información. El empleador sabe mucho más de lo que va a implicar el puesto de trabajo a la hora de la negociación, y la persona oferente sabe mucho más de sus habilidades. Y también puede haber una asimetría de poder en la capacidad de negociación. Es un mercado que también tiene altos costos de transacción. Pensemos en nuestra propia vida cuando estamos pensando si queremos aceptar o no un trabajo, si queremos cambiar el trabajo. Hay mucho del tema de qué voy a hacer mientras tanto, qué tal si el otro es peor, y es una adaptación muy fuerte. Esto también lo podemos ver en cuánto tiempo puede una persona vivir con el ingreso que tiene hoy sin necesidad de otro ingreso adicional. O, dicho de otra forma, si mañana pierdo mi trabajo, ¿cuánto tiempo necesito para tener otro antes de que ya no tenga nada, ya no tenga pan sobre la mesa? Otro problema que presenta es que es imposible separar el suministro de trabajo de la persona misma. Si en estos momentos yo estoy realizando mi trabajo, no es que puedo separar mi capital humano y mi producción de esta presentación de mi tiempo con, por ejemplo, mi familia. Pero más allá de ser un mercado, es otra cosa, es un valor social. Cuando generalmente interactuamos con otras personas, decimos muchas veces, ¿tú qué haces? Y lo que respondemos es nuestra profesión. Y por último, una conclusión, justo en el periodo de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, que es el trabajo no es una mercancía. Básicamente estamos hablando de personas, estamos hablando de un derecho, estamos hablando de un mercado, pero no se puede limitar a ese último elemento. Todo esto hace que trabajar el tema de generación de empleo es particularmente complejo. Bueno, veamos un poco cuál es el impacto que vemos de la pérdida de horas trabajadas en el año pasado. A nivel global, se perdieron 255 millones de empleos en equivalencia. Pero ¿de dónde viene esa pérdida? Difiere. La disminución de la ocupación, cuántas personas básicamente perdieron su trabajo, son la mitad de este monto. Pero si se ve cuántos de estos transitaron al desempleo, son 33 millones. ¿Y cuántos salieron del mercado de trabajo? 81 millones. Normalmente asumimos que el mercado de trabajo se ajusta por el lado de empleo-desempleo, pero también está salir del mercado de trabajo. La otra mitad de la pérdida de horas trabajadas fue la reducción de la jornada. Básicamente personas que empezaron, por todas las medidas de mitigación, a trabajar menos horas. Y por último, estimamos cuánto fue la pérdida global del Producto Interno Bruto debido a la reducción de los ingresos de las personas que trabajan, y lo estimamos que fue una reducción del 4.4% del Producto Interno Bruto mundial. Hicimos una estimación para la recuperación, y lo que sí concordamos con los organismos internacionales que han hecho predicciones sobre el comportamiento del PIB es que vamos a tener una recuperación de este año, inclusive con las nuevas oleadas. Si se complican aún más, ahí sí vamos a tener que revisar. Y lo que sí vemos es que sí va a haber una asimetría en quiénes son los que recuperan el trabajo. Ahora, ¿cómo es que se transmitió la parte del COVID-19 y el empleo? Y es básicamente, no es que hubo de repente que se secó la demanda laboral o que las personas ya no querían trabajar.
fue una combinación de que se secó la demanda, se secó la oferta y se amplió por mucho el grado de incertidumbre. Aquí un gráfico un poco explicando los canales de transmisión. Primero está el virus, que tiene un impacto directo en la reducción de la oferta de empleo. Básicamente las personas, una vez que quieren abstenerse de infectarse o que se infectan, salen del mercado de trabajo. Después están las medidas de contención, llámese cierre de empresas, llámese límites a la movilidad, llámese toques de queda, que entonces tiene un impacto en la restricción de la movilidad, lo cual tiene un impacto en las cadenas de suministros, en las dificultades operativas de las empresas, en la reducción del ingreso y el consumo de las personas, en la reducción de la producción y la reducción de la demanda agregada. O sea, tanto las personas salieron del mercado de trabajo y se redujo la actividad económica y por ende hubo menos producción, al mismo tiempo que hubo una reducción en el consumo. Y todo eso vuelve entonces a recaer en una reducción de la demanda de empleo. La incertidumbre está afectando al menos 4 o 5 de esos canales. La primera es reducción de la oferta de empleo. Ante la incertidumbre, si va a haber una reactivación económica, las personas no están volviendo a entrar al mercado de trabajo de la forma que lo solían hacer. Por otro lado, hay una fuerte reducción de la inversión privada. Es un clima que no se sabe bien cuáles son los sectores que más van a lograr recuperarse, cuáles son los que menos, y entonces básicamente el capital de inversión prefiere esperar. La incertidumbre también lleva a que las personas aumenten su tasa de ahorro, básicamente reducción del ingreso y del consumo, y ha habido mucha disrupción ante la incertidumbre con las cadenas de suministro. Ahora, sí quiero hacer un comentario de por qué hacemos pérdida de horas trabajadas y no otros indicadores. Estábamos buscando un indicador sintético que pudiera explicar tanto la pérdida de horas trabajadas en un puesto de trabajo, como las personas que salieron del puesto de trabajo, e incluso también así lograr ver cuánto es que aumenta la presión sobre la fuerza de trabajo potencial. Un buen indicador sintético de esto, más que desempleo, que mide cuántas personas no tienen empleo, quisieran trabajar, están dispuestas a trabajar y están buscando trabajo, este indicador captura muchísimo mejor los efectos que han tenido la crisis y además permite una recaudación de información mucho más a tiempo real. Entonces, ¿qué sucedió en materia de la producción? El gráfico de la izquierda, lo que se ve es, no ha habido crisis peor. Inclusive en los 80s, si vemos, la reducción fue hasta de un 2.5, la crisis financiera, 1.8, hubo un pequeño bache en 2015-2016, pero ninguno logra llegar a los niveles de contracción que sucedieron el año pasado. Quizá el problema más evidente de esto es si hay una discusión muy fuerte de qué forma tiene la recuperación. Si es una U, básicamente diciendo la crisis va a ser muy prolongada, una V, esto fue un bache en el camino, ya salimos de él, o otras formas. Y por ahora lo que dicen los datos es que no está tan claro, o que va a haber una recuperación rápida al inicio y después nos va a tomar bastante tiempo volver a niveles precrisis. ¿Y cómo impactó esto la ocupación y la fuerza de trabajo en la región? Bueno, en el caso de la ocupación, perdimos 28 millones de trabajadores, lo cual significa una reducción del 6.3%, y una reducción de 23 millones de personas en el mercado de trabajo. Por otro lado, el desempleo subió en 4.9 millones de personas. Si ven, básicamente la reacción fue a la hora de perder el trabajo, salir del mercado. Si vemos también quiénes son los más afectados, vemos que también ya hay algunas características. El desempleo, si bien, si la tasa de ocupación, si bien se redujo en 6.3 para el total, vemos que básicamente los hombres y los adultos vieron una mayor reducción. Ahora, ya comentaba yo
y una buena forma de expresarlo es cómo se movió la tasa de participación y la tasa de desempleo. La tasa de desempleo, la línea roja, está medida por la derecha y si se ve, ha venido aumentando progresivamente desde el 2010 a hoy. Mientras que la tasa de empleo y la tasa de participación, empleo es toda persona ocupada como porcentaje de toda la población en edad de trabajar, y la tasa de participación es los ocupados más los desempleados. Vemos un fuerte golpe en el 2020. Y este golpe es a lo largo del 2020 concentrado en el primer trimestre del año y ya empieza a recuperarse. Sin embargo, a finales del 2020 todavía el desempleo y la participación no habían logrado llegar a sus niveles anteriores y básicamente la pérdida de empleo, 4 de cada 5 personas salieron del mercado de trabajo. Ahora, esto lleva a que, o esto explica a por qué cuando se hacen los análisis de mercado de trabajo en el 2020, al solo fijarse en desempleo, pareciera que no hubo tanta transición. No fue solo el empleo general el que se vio afectado, sino que se vio muy afectado el empleo formal. Aquí estamos midiéndolo con cuántas personas están contribuyendo a la seguridad social y son 4 países. Si se ve a lo largo del 2020, todos los países en la región vieron una caída significativa en cuántas personas están trabajando y contribuyendo a la seguridad social. Y a finales del año ya se empezaba a vislumbrar una ligera recuperación, pero esta recuperación básicamente todavía el 2021 no ha llegado a niveles precrisis. Lo otro curioso es que a pesar de que, si vemos por ejemplo aquí Costa Rica, ya estaba recuperándose la cantidad de totales de empleo formal, pero llegó a contraerse tanto el empleo que no solo significó una reducción del empleo formal, sino inclusive una reducción del empleo informal. Aquí se ve cuánto porcentaje es el empleo informal como total del empleo, y se ve que la mayor pérdida de empleo, en este caso Costa Rica, pero en la mayoría de los países, fue en el empleo informal. Esto quiere decir que básicamente todas las reglas que tuvimos, por ejemplo, de poder teletrabajar, de poder tener un contrato laboral de horas reducidas, de poder tener un mantenimiento del ingreso, significó que mucho empleo formal se logró preservar, pero al mismo tiempo las empresas y las personas que trabajaban en el sector informal no tenían acceso a estos beneficios y lo que sucede es que salen del mercado de trabajo. De ahí la importancia de los programas de mantenimiento del ingreso que tuvo la mayoría de los países en la región. Pero la crisis no afecta a todos de forma igualitaria. O sea, se hablaba al inicio del COVID-19 como el gran igualador. Las estrategias de atención a la crisis del COVID fueron muy diferentes según el estrato económico. Usualmente las personas con ocupaciones en servicios o en sectores de servicios y ocupaciones teletrabajables son ocupaciones de alta remuneración y por ende afectaron menos a las personas con alta remuneración. Las ocupaciones y los sectores que requieren mucha interacción o una presencia física están más asociadas a segmentos de ingreso menores. Y aquí vemos, por ejemplo, cómo en Argentina y Costa Rica la pérdida de ingresos se concentra en los ventiles más bajos de los ingresos. Comentaba yo que la pérdida de empleo, si bien la mayor cantidad de pérdida de empleo fue en los varones adultos, dentro de cada grupo poblacional, el impacto sí empieza a ser un poco diferente. Y ahí se ve cómo los jóvenes, que son las barras azules, y las jóvenes, que son las barras rojas, son las que más se mueven hacia la izquierda o, en otras palabras, son las que más pierden empleo. Veamos 2 casos, Perú y Brasil. En total, se perdieron 56% de los empleos o 21% de los empleos en Perú y Brasil. Pero si vemos, la mayoría de esta caída sucedió en personas jóvenes, en personas autónomas, en ocupaciones de poca calificación
Y si vamos a hablar de la diferencia entre hombres y mujeres, hubo una mayor caída en mujeres. Ok, ahora ya que vimos que el impacto fue predominantemente en salida del mercado de trabajo, que la recuperación va a ser pausada, en que el impacto es más que nada debido a la restricción de la actividad económica, uno podría decir, bueno, lo que necesitamos ahora es, ya que hay una expectativa de recuperación, hagamos algo para lograr salir adelante una vez controlada, digamos que ya se logre hacer un programa de vacunación efectivo y que se logre cubrir a toda la población. Lo que propone la OIT es un marco comprensivo de políticas de empleo. ¿Qué es una política de este tipo? Es un esfuerzo público que trata de atender una serie de dimensiones de empleo en los países. La cantidad de empleo, la calidad del mismo, por ejemplo, si tiene acceso o no a seguridad social, si tiene acceso o no a un ingreso que supere a la pobreza, que trabaja sobre la oferta laboral, eso quiere decir que las personas tengan aspiraciones de conseguir un trabajo bien remunerado y salgan a buscarlo y lo consigan, de demanda, que haya una expansión del empleo y una energización de la demanda laboral, de la economía. Y básicamente trae a la mesa el gobierno, no solo los ministerios de trabajo. Ahora explico un poco más eso. Los empleadores, los trabajadores y otros sectores relevantes. Ya hablaba yo de, por ejemplo, la población joven siendo asimétricamente afectada. Hay otros grupos que también pueden estar ahí. Pero además hay mucho centro de conocimiento que podría aportar mucho a la discusión. Estamos en un entorno, por ejemplo, en este momento académico, las universidades podrían jugar un papel bastante importante en esto. Y aquí es la parte de formular e implementar políticas con fines explícitos de empleo. Hace unos años había una proliferación de políticas que básicamente lo que lograban hacer unos documentos sin tanto enfoque en qué se podía realmente implementar. Era mucho más una posición de deseo que una posición de operación. Y lo otro, por eso es que estamos enfocando mucho el trabajo de implementar las políticas. Y el objetivo explícito es porque si no se visibiliza el empleo dentro de las políticas, la verdad es que no podemos asegurarnos de que haya un impacto en el mismo. Ahora, ¿cómo se conforma una política de empleo? Hay varias. La más tradicional es una política general de empleo. Centroamérica está en Guatemala, Costa Rica y Honduras tienen políticas de empleo vigentes. El Salvador, Dominicana, están en discusiones si se puede hacer. Y es muy curioso porque estas políticas tratan de ver cómo se opera la promoción del empleo y algunos grupos vulnerables. Pero aquí sí quiero llamar la atención sobre que en el pasado las políticas de empleo, digámosle de primera generación, se enfocaban mucho en tres ejes, que eran políticas activas de mercado laboral y servicios de empleo, competencias laborales, formación profesional, y el acceso a la protección social. Pero el problema es que la mayoría del mercado de trabajo se desarrolla fuera del mercado de trabajo. Voy a explicarme. El mercado de trabajo sucede cuando se encuentra una demanda de producción con una oferta de trabajo. Y esto sucede si hay una oferta de trabajo altamente formada, altamente competente y altamente motivada. Y entonces estamos hablando de protección social, política de protección social, política de educación, política de seguridad ciudadana. Y por otro lado tenemos de que la actividad económica se tiene que gestar y para eso está todo el tema de política macroeconómica, la política sectorial y también un ambiente propicio para el desarrollo de las empresas formales y empresas sostenibles. La mayoría de la actividad ya sucede previo a que suceda el mercado de trabajo y entonces por eso es que buscamos que las políticas de empleo hoy en día sean mucho más comprensivas. Pero además, más allá de una declaración, sí estamos muy interesados en que esta esté basada en la evidencia. Se necesitan sistemas de información, se necesita mucho análisis
y se necesita de mucho conocimiento detallado para lograr llegar a una política de empleo efectiva. Y además, diálogo social. Diálogo social entendido para la OIT como la negociación que sucede entre gobiernos, sindicatos y empleadores. ¿Por qué es para nosotros tan importante? Porque le da tracción a lo acordado, pero además porque alimenta con las diferentes perspectivas a lo que se tenga que acordar. Bueno, ¿qué historia tienen las políticas de empleo? El convenio de la OIT sobre las políticas de empleo, la verdad es que es de larga data, es de 1974-76. Pero en el 2000, algunos países estaban desarrollando políticas de empleo. Si ven hasta el 2010, en este gráfico se ve en las bolitas azules, son cuántas políticas de empleo se aprueban en ese año, y el tamaño de la bolita es el tamaño, perdón. Y el eje hacia arriba es cuántas están vigentes en ese año. Y ven que después de la crisis financiera, básicamente hay un boom a lograr tener políticas de empleo. Y como prueba de la sostenibilidad de las mismas, muchos países están teniendo segundas, terceras y cuartas generaciones de política de empleo. Esas son las bolitas rojas. Es buena noticia para los que trabajamos en materia de empleo saber esto, porque básicamente cuando hay crisis nos va bien. Pero sí tiene sus límites pensar en políticas de empleo como una herramienta anticíclica. El problema es que entonces en los tiempos de bonanza no logramos orientar bien para generar una resiliencia del país ante cualquier otro impacto que se tenga en la economía. Ahora, en la discusión sobre generación de empleo, usualmente se dice que la recuperación económica es la generadora de recuperación de empleo. Ahora, es una condición necesaria, pero no es suficiente para la recuperación del empleo. O sea, la política macroeconómica es determinante del crecimiento económico y de ahí la demanda de trabajo. Algunas consideraciones. El mercado de trabajo, como mencionaba, es bastante asimétrico y bastante falto de información. La información no transita y además es tiene mucha fricción para que las personas y las empresas logren realmente ver cuáles son las mejores oportunidades para el mejor matching posible. Y hay ciertos grupos que básicamente podrían quedar fuera. Por ejemplo, si hay un desajuste de habilidades, si las personas se están formando en algo, que no hay alta demanda, eso puede generar problemas. Me recuerdo, por ejemplo, en Costa Rica, hace unos años, se estaban graduando profesionales en enfermería a una tasa muy superior a la expansión de la demanda. O sea, si se tomaba en cuenta cuántas enfermeras se pensionaban por año y cuánto era la expansión de la necesidad de enfermería, ese número era como 1/3 de los graduados al año. Entonces, no es solo que haya un desajuste en el sentido de que las personas no lleguen a cierto nivel de educación, idealmente secundaria, sino que en qué trayecto de educación estaban, también estaba muy desbalanceado. Y esto, básicamente, para Centroamérica es bastante común. Otras brechas que existen es, usualmente, la persona joven tiene tasas de desempleo 2, si no es que 3 veces superior a otras personas. Y las mujeres tienen una tasa de participación muchísimo menor a la de los hombres. Y es de ahí que surge la necesidad de buscar políticas activas de mercado de trabajo que logren apoyar esto, programas de habilidades blandas y habilidades duras, así como estimular el emprendimiento. Si vemos la edad promedio del inicio del dueño de una empresa en su inicio en Centroamérica en comparación a otras latitudes, es una diferencia de décadas. Por otro lado, la calidad y la remuneración del trabajo puede ser insuficiente para garantizar patrones de consumo estables y cohesión social. Es por algo que muchas veces se han logrado llegar a esos acuerdos históricos sobre, por ejemplo, jornada de trabajo, vacaciones, salario, y es porque se puede dar un comportamiento que busque la productividad o un comportamiento que busque la reducción de costos a cualquier costa, que es un juego un poco a corto plazo versus un juego un poco más a largo plazo. Y es por eso que es muy bueno tener un poco objetivos más allá del crecimiento económico para ver qué es lo que sucede.
Si quieren entender un poco lo que está sucediendo o lo que sucedió en las primaveras árabes y las revoluciones de Europa del Este, hace unos cuantos años, 2011, 2012, es muy explicable porque básicamente las personas en sus aspiraciones de empleo, de ingresos, de estabilidad y de cohesión social, no lograban reflejarse en lo que verdaderamente estaban logrando conseguir. Y de ahí la efervescencia social, la caída y eventual crisis. Y además, el último punto, que ese ahora lo voy a ahondar más, es que la recuperación del empleo mediante la recuperación económica no es automáticamente en el crecimiento que más nos interesa. Se deben exigir políticas de apoyo a la transformación productiva y el desarrollo del sector privado. El último punto es un poco más fácil de explicar, es mediante la expansión del empleo formal y sostenible en la economía, y básicamente aquí sector privado, que se puede generar más empleo. Pero también hay que tener en cuenta que los países en su trayectoria de desarrollo pasan por cierta secuencia de actividades económicas. La caricatura, si se quiere decir caricatura, es pasar de una economía preeminentemente agraria de subsistencia a una agraria con un poco de valor agregado, a una con manufactura, y se empiezan luego a desarrollar más los servicios. Hoy en día hay servicios que tienen un comportamiento como más similar a la manufactura. Hay otros servicios que hoy en día han tomado el papel de la agricultura de subsistencia, pero lo que sí está en común es que el direccionar el crecimiento económico a sectores que tengan mayor generación de empleo, con mayor potencial de crecimiento económico, y además que logren articular más partes de la economía, son los países que sí han logrado desarrollarse más y al mismo tiempo han tenido mejores resultados en empleo y en ingresos. Un poco también ha sucedido con el COVID un ligero cambio de paradigma macroeconómico. Si se quiere tener un marco macroeconómico más generador de empleo, previo a la crisis, la política monetaria básicamente trataba de buscar estabilidad de precio dentro de un rango razonable y un ente encargado de la vigilancia de la intermediación financiera. Ahora se está buscando un poco más, por ejemplo, la asignación de créditos a sectores prioritarios, un manejo más proactivo de las tasas de interés, una mayor inclusión de los hogares. Aquí me acuerdo un poco de, por ejemplo, cómo un programa en Perú logró ser muy exitoso, y es porque habían logrado tener una alta penetración en los hogares de bajo ingreso, y a la hora de que básicamente esos hogares pasaron de bajo ingreso a nulo ingreso, fue muy fácil lograr ubicarlos para transferencias de ingresos. Cierro el paréntesis. Y después, cómo lograr tener acceso al crédito para las MIPYMES, jóvenes y empresas emergentes. Con sistemas tan dependientes de garantías fiduciarias, es un poco difícil lograr tener un dinamismo económico mayor. En política fiscal, básicamente el predominio era la capacidad de políticas fiscales anticíclicas. El caso de una política anticíclica prudencial era, o es, y sigue siendo Chile, que en tiempos de crecimiento económico positivo, el país o el gobierno se ve obligado a ahorrar, y en tiempos de crisis eso le genera un monto que puede usar. Otros países han usado otro tipo de reglas fiscales que básicamente le ponen un techo sin pensar en efectos cíclicos o anticíclicos. Y todo lo que se busca es básicamente estabilizadores automáticos. Ahora, una dimensión más asignativa de la política macroeconómica básicamente trata de buscar inversiones en infraestructura y algunos de los entes más claves del desarrollo. Salud, educación, previsión social, así como otras como habilidades y todos los sistemas de innovación. Es muy curioso, si buscan la posición que ha tenido Lagarde y ahora la nueva directora del Fondo Monetario, van a ver que ahora una de las prioridades máximas ha sido el gasto social.
También ha habido un reforzamiento de el gasto en política activa de mercado laboral, especialmente para grupos vulnerables, programas públicos de empleo, y aquí una clave ha sido el intensivo uso de mano de obra, el financiamiento de la protección social y también la inclusión de condicionalidades relacionadas a su impacto al empleo o su impacto en el desarrollo local. Ya no es solo que se puede hacer una política fiscal expansiva, sino que esta expansión tiene que venir marcada de algunos indicadores en torno a empleo o desarrollo económico local. Voy a recuperar un poco la dirección de transformación estructural y por qué es tan necesaria tomarla en cuenta ahora para la recuperación post-crisis. Ya conté la historia del papel fundamental que tiene la transformación estructural en el desarrollo productivo. Y quizá aquí hago una referencia a un par de países que nos han demostrado que es posible. A esta lista, los que más vienen a la mente son China y Corea del Sur. Pero pensemos también en Vietnam. Originalmente, hace unos años, Vietnam estaba en una posición inferior a la de Centroamérica y hoy en día ya está llegando al umbral máximo de país de renta media alta. Y también ha tenido una fuerte transformación estructural. Lo que quiero decir es que esto lo lograron en 15 años, mientras que en Centroamérica todavía vamos a un pasito bastante pausado en esa transformación. La COVID trae una fuerte repercusión en cuanto a las tendencias de consumo. No por accidente puse el caso de República Dominicana porque es un ejemplo de un elemento que quiero exponer, que es en esto de consumo. Previo a la crisis, uno de los sectores estratégicos para Centroamérica, República Dominicana, era el turismo. Para el turismo necesitamos transporte internacional, pero al mismo tiempo necesitamos de una gran cantidad de servicios personales que son a muy corta distancia. Restaurantes, actividades de recreación, hotelería. Y eso se ve complicado ahora si las personas, gracias al COVID, van a presentar un comportamiento más prudencial y mucho menos aventurero de salir a hacer turismo. Entonces, si vemos, por ejemplo, en Dominicana, los niveles de empleo están muy concentrados en justo estos sectores más afectados. Otros se pueden recuperar relativamente rápido. Por ejemplo, la industria manufacturera, que era 10% del empleo. Una vez que se recuperen las cadenas de suministro y el transporte internacional de bienes, es más fácil lograr recuperarlo. Pero lo que son hoteles, restaurantes, transporte, comunicaciones, otros servicios, que incluyen servicios personales, va a ser un poco más lento. El otro elemento de por qué la transformación productiva y la digitalización nos lleva a tener que reforzar nuestra dirección en esto, es cuánto se usa en herramientas digitales. Para llamarlo de alguna forma, la teletrabajabilidad. Hay ciertos sectores de la economía que es más fácil teletrabajarlos que otros. Si vemos, por ejemplo, lo que estamos haciendo aquí, es teletrabajable. Pero ¿cómo hacer para hacer que un operario de una embotelladora o un recolector de insumos agrícolas logren ejecutar su trabajo si no es por medio de estar físicamente presente? Y lo otro son las opciones tecnológicas que hemos buscado, que la verdad es que ya se están quedando un poco rezagadas en las nuevas formas de producción. Y tenemos muy poca experimentación en ese sentido. Y eso básicamente lleva a la necesidad de capital humano. Pero también hay un tema que es el de capacidades. Esto es un poco más allá de capacidades técnicas profesionales, pero tiene que ver con básicamente la capacidad de detectar algo que todavía no existe. Una forma de ver un símil es un pez nada muy bien, pero si uno le pide subir un árbol es imposible. ¿Cómo hace uno para en un entorno que está produciendo ciertas cosas saber que un producto que está a la par va a ser muy productivo para el país? Un ejemplo de ello es en Costa Rica recientemente ha emergido la industria de la animación digital y la industria de los implementos médicos. Estas dos industrias son muy nuevas para el país. Hace 4 o 5 años no se conocían estos sectores
Y por sencilla experimentación se ha llevado a eso. ¿Es Costa Rica el único ejemplo? También hay ejemplos en los demás países de Centroamérica. El Salvador en algún momento también tuvo una política de transformación productiva, incluyendo el objetivo de empleo, que trató de hacer de este ejercicio de ver cuáles son los sectores cercanos a lo que ya se venía produciendo que se podría reforzar para fomentar la transformación productiva. Ahora, sí hay un reto muy fuerte con el COVID-19 y es básicamente que, por ejemplo, los países han sido muy ambiciosos, y eso incluye los países de renta media, en aumentar su gasto fiscal, en programas de apoyo a los ingresos, en mantener a las presas operando, en implementar programas donde las personas, donde las empresas puedan mantener su liquidez, pero todo eso requiere un ejercicio fiscal, ya sea de aumentar el gasto o reducir los ingresos, y esto no es tan sostenible en los países de renta media, y menos aún en la renta baja, en comparación a los países de renta alta. Pero además, si vemos los porcentajes de vacunación mundial, esto ha sido bastante exitoso en los países que tienen las fábricas de producción. Unión Europea, China, Rusia, Estados Unidos. Entonces se necesita una cooperación internacional un poco más fuerte para lograr la recuperación del empleo. Y una vez más, lo curioso es que mucho de esto sucede fuera del mercado de trabajo. Estamos hablando de, en la fase de emergencia, acceso a vacunas, mayor respuesta humanitaria, ayuda financiera de emergencia a los hogares, suspensión de la deuda a los países, expandir el uso de los derechos especiales de retiro. Estos últimos dos puntos tienen que ver con, básicamente, el DSSI es la suspensión temporal y el SDR es conseguir más deuda. Luego, básicamente, el efecto derrame macroeconómico, se necesita sincronizar los estímulos fiscales, se necesita un manejo de la tasa de interés a nivel mundial un poco más ordenada. En este momento, los países en Centroamérica podrían expandir un poco su endeudamiento, pero sí estamos muy expuestos a que las tasas de interés suban y por ende se restrinja el crédito, por ende se reduzca la inversión, por ende se reduzca el nivel de empleo. La parte de aumentar la capacidad de préstamos concesionales, básicamente hay varios llamados a que las organizaciones financieras internacionales logren tener más créditos disponibles a países de renta media, Centroamérica. Luego la cooperación para el desarrollo, el componente de protección social sigue siendo bastante importante. Y el último es, previo a la crisis, recordemos que había tensiones en torno al comercio internacional, hay que ver cómo se logra manejar, e inclusive mejorar la situación anterior, donde básicamente el motor de crecimiento del empleo vía la exportación no está dando los resultados que se podía, en parte por los productos que teníamos, en parte por los que los mercados de destino tenían algunas limitaciones. Y turismo y migración, básicamente movilidad de personas. Más a largo plazo, básicamente el financiamiento debería ir mucho más marcado a lograr, en este caso, el Objetivo de Desarrollo Sostenible 8, la gestión y el control de movimiento ilícito de capitales y regímenes de comercio abierto y justo, marcos globales de migración y por último dos elementos que sí se vieron muy reforzados. Uno ya lo mencioné, que es la parte de digitalización, pero la otra es una economía más verde. Básicamente, ¿cuál es nuestra matriz energética? ¿Cómo se genera? ¿Cómo podemos convertirla más verde? Nuestros estimados sobre generación de empleo indican que una transición verde, si bien hay una pérdida de empleos que se puede dar, esta está compensada por otro tipo de empleos que se podrían dar. El saldo es positivo. Lo mismo en métodos de construcción muchísimo más eficientes, mucho más sostenibles, que incluyan el reuso y reciclado de trabajo. Eso sí, llevaría a que las ocupaciones en la construcción sean mucho más calificadas. No obstante, esto se podría haber compensado por una mayor productividad y un mayor ingreso individual. Yo creo que con esto doy una especie de barrido que nos ha llevado desde la parte de cuál ha sido el impacto del COVID. Predominantemente ha sido una suspensión temporal del trabajo y una pérdida del empleo que significó una salida. Significó al inicio una caída del empleo formal y mucho más fuertemente del empleo informal. La recuperación
hay que ver si se da bien empleo formal o informal. Hay ya alertas de que puede ser mediante el informal, que para atender esto necesitamos marcos comprensivos de generación de empleo que dependen fuertemente de políticas que estimulen la demanda de empleo, que hay un nuevo marco macroeconómico que se puede aprovechar, pero que se necesita una mayor cooperación internacional para lograr que Centroamérica se vea en el 2023, ojalá mejor de lo que se vio en el 2020. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Mauricio, a tu ponencia. Y continuamos con la agenda. Ahora vamos a iniciar el espacio de preguntas y respuestas, pero previamente voy a dar algunos comentarios que me parecen muy importantes de tu ponencia. En efecto, la recesión mundial ha repercutido en los mercados laborales de la región latinoamericana y centroamericana, en la cantidad del empleo disponible, como lo has expuesto, incluso en la calidad, y sobre todo los efectos en los grupos específicos en condición de vulnerabilidad. Por otra parte, una condición o una característica estructural de América Latina y Centroamérica es que el empleo se ubica en sectores de baja productividad y donde el peso del sector informal en la economía es muy elevado. Esto obviamente se exacerba por efectos pues, de la pandemia, y hay un elemento que yo creo que vale la pena mencionar. El BID, en un estudio del 2018, ya mencionaba que el 67% del empleo en América Latina se encontraba bajo riesgo de sufrir una sustitución por los avances de la automatización en las actividades laborales de bajo valor agregado. La tendencia en América Latina ha sido que el sector empresarial inicia durante la pandemia lo que tú mencionabas: el teletrabajo, la compra y venta en línea, la digitalización de las cadenas de valor, el fortalecimiento de sus redes electrónicas. Pero voy a incorporar pues un indicador. En el caso salvadoreño, en opinión de Contreras y Erazo, solo el 12.7 de las personas ocupadas tenían capacidad para hacer teletrabajo. Es decir, 1 de cada 10 ocupaciones tenía la posibilidad de trabajar desde casa. Y este es un reto que creo que hay que extrapolarlo para los mercados laborales pues, de América Latina, y obviamente va en línea con una de las recomendaciones claves que tú mencionaste, y es el concepto de transformación estructural. Este concepto de transformación estructural, obviamente, lo que nos está diciendo es que si, como el caso de Corea del Sur, el caso de China o el caso de Vietnam, se han generado ganancias estáticas, ganancias dinámicas. Las ganancias estáticas se refiere al aumento de la productividad de la mano de obra en toda la economía, a medida que estos trabajadores trabajan en sectores más productivos. Pero hay ganancias dinámicas que se debe a la actualización de las habilidades y a las externalidades positivas que resultan de que estos trabajadores tengan acceso a mejores tecnologías y mejores capacidades de acumulación. Por lo tanto, la transformación estructural productiva es un concepto clave para las economías de la región de América Latina, dado que este proceso genera incrementos de la productividad dentro de los sectores y los cambios de mano de obra de sectores de menor a mayor productividad. Esto crea mejores remuneraciones, más formalidad y mayores empleos. ¿Qué posibilidades ves tú, aparte del efecto recuperación que ya nos mencionabas para este año,
en los próximos 5 años que América Latina pueda implementar políticas de transformación, o sea, políticas industriales de transformación productiva, pero totalmente coordinadas con las políticas de empleo que tú mencionabas y obviamente mediante un diálogo entre el sector público, el sector privado, los trabajadores y la academia. Voy a responder la posibilidad en, no sé por qué me gustan tres. El primero desde el punto de vista técnico, el segundo es desde el punto de vista política económica o economía política, y el tercero es una especie de llamada de atención. O sea, el primero, Latinoamérica posee la capacidad técnica para expandir su producción y de diversificación de una forma bastante ambiciosa. Si vamos en Centroamérica, nada más en Centroamérica, lo que ha pasado con la diversificación de exportaciones ya es índice o ya es un indicativo de que se puede. Pero yo no dependería solo de las exportaciones. También los patrones de consumo doméstico determinan bastante esto. Y ahí sí hay que tomar en cuenta de que los patrones de consumo serán de bajo costo si, me refiero, buscamos lo más barato que podamos conseguir, si la masa salarial sigue con la tendencia que va. Entonces tenemos que también trabajar por ese lado. Lo otro es, en lo que Latinoamérica y Centroamérica no es una excepción, somos poco innovadores. Nos gusta repetir. Y aquí no solo voy a alta tecnología, generalmente pasó con, por ejemplo, cuando empezó a haber VHS, salieron por todo lado alquiler de VHS. Pasa la tecnología, se cierran esas tiendas. ¿Qué es lo que le sigue? Los cibercafés. ¿Y ahora qué es lo que le sigue? Los cafés gourmet. Lo que quiero decir es, cuando hay una buena idea, hay muchos replicantes. Pero ¿cuántos hay que tengan estas buenas ideas? Eso no hay tantos. Y eso hay que ver cómo logramos estimular. Básicamente son políticas de innovación. Pero está ahí el germen para lograr hacerlo. Entonces, desde el punto de vista técnico, quizá tenemos problemas, por ejemplo, de vulnerabilidad al cambio climático, vulnerabilidad a efectos climáticos, vulnerabilidad social, pero se logran también ver mucha vulnerabilidad económica que no logramos llevar adelante. Tenemos métodos de producción quizá bastante mejorables. El otro punto es de economía política. La verdad es que el COVID ha sido uno de los mejores ejemplos de por qué la resiliencia económica importa. Y por qué es necesario que las personas sí estén formales. Justo antes de la crisis, el doctor Cabrera mencionaba que uno de los temas más grandes era la digitalización. ¿Cuántos empleos se iban a perder una vez que entrara la economía digital? Es una de las fuentes de pérdida. Otra de las fuentes era continuar con la cantidad de personas que tenían que ser autoempleadas porque no había otra cosa. ¿Cuánto tiempo antes de que hubiera efervescencia social? Pero eso lo dejo para el tercer punto. También otro elemento es que antes no nos quedaba tan claro por qué el trabajo como mecanismo de ingreso a, por ejemplo, mecanismos de previsión social, seguros de desempleo, estrategias sociales de mitigación de riesgo era tan necesario. Con el COVID se dio muy claro que todos los programas de respuesta había un grupo muy grande que no lograba atender, que es ese 60% que trabaja informalmente y también ese grupo de población que no está en el mercado de trabajo, no se lograban ver. Entonces, es por eso que es necesario replantearse cómo lograr avanzar la formalización de la economía. Y por último, el de por qué eso es un llamado a la acción, que básicamente no solo es por qué debería, si hay oportunidad, sino porque hay necesidad. En estos momentos, si ustedes empiezan a ver noticias de Colombia, hay efervescencia social. Y si bien hay otros temas de por medio, no olvidemos la historia de Colombia, uno de los más importantes es que la gente ya no siente tránsito social. No hay acceso a un empleo y no hay perspectiva de que las personas logren ascender en su ambición de vida. Y esto también tiene que ver con que hoy en día no es lo mismo nuestras expectativas en un mundo hiperconectado
con las expectativas que teníamos en el pasado, pero al mismo tiempo los mecanismos para lograr satisfacer estas expectativas se están secando. Si vemos que ya no se está generando tanto empleo formal y que más bien hay industrias que ya están en su etapa más madura, tenemos una obligación de ir a industrias más nuevas, porque si no, estos empleos se van a perder. Y básicamente ahí se rompe el pacto social. Y al romperse el pacto social, ahí básicamente tenemos mucho de para qué creer en el gobierno, para qué creer en la sociedad, y empezamos a buscar otras cosas en las que podamos creer. La violencia. Bueno, también tenemos pequeños problemas de, por ejemplo, el tránsito de sustancias ilícitas. Tenemos lo doloroso que es la emigración. No voy a decir que la migración es mala per se, pero depender de la emigración para lograr generar suficientes ingresos en el hogar, ahí sí estoy dudando un poco de que el modelo sea sostenible. Muchas gracias, Mauricio. Excelentes respuestas. Aquí tenemos ya varias preguntas. Una es de Milagro Segovia. Felicitaciones, excelente tema. Con respecto al empleo informal, especialmente el empleo doméstico, ¿qué afectación se evidencia? Pregunta, ya que este tipo de trabajo doméstico lo realiza la mujer. Gracias. Otra pregunta, si quieres las voy a mencionar para que tú hagas un solo resumen. Susi Paula, ¿qué proyecciones de recuperación se tienen para este año en materia económica? Pregunta. Y por último, Brian García dice, excelente ponencia, la pandemia impulsó el desarrollo de economías gig en la región. ¿Qué políticas se pueden aplicar para que las condiciones laborables sean las más dignas posibles para las personas? Ok. Trato de responder. Creo que la más fácil de responder, voy a empezar por la de Susi Paula. Nosotros no hacemos los mejores estimados los hace el Fondo Monetario, el Banco Mundial, CEPAL, y los tres concuerdan que para el 2022, no, para este año 2021, al cierre del 2021, ya vamos a estar en una situación prepandemia en producción. Pero a ello sí agrego el tema de que la recuperación del empleo, los ingresos de los hogares, recordemos que la mayoría de nosotros trabajamos para tener un ingreso en el hogar, ese no estamos tan seguros de que la recuperación sea plena. Va a haber un poco de fricción para lograr llegar a los niveles precrisis. Esto me lleva al tema de la recuperación basada en la informalidad. Vamos a ver un aumento del empleo porque la gente necesita alguna gestión de ingresos a cualquier coste. La pregunta de Milagros. Sucedió una cosa muy dura. El trabajo doméstico, apenas empezó a haber pandemia y apenas empezó a haber confinamientos, los hogares lo primero que hicieron fue básicamente una reducción masiva de trabajo doméstico. Y solo las trabajadoras domésticas formales tenían acceso a los programas de mantenimiento de los ingresos. Entonces, este aumento que se vio en este aumento que se vio en la tasa de salida del mercado de trabajo es muy femenina, pero además, al reducirse el trabajo doméstico, no hay estrategia para mitigación del ingreso. En esta recuperación hay que ver si volvemos a niveles prepandemia del trabajo doméstico. Además, muchos hogares se acomodaron y hay que ver si se mantienen con ese acomodato. Pero además es una buena llamada de alerta de por qué no tenemos regímenes que efectivamente logren proveer protección social y otros derechos laborales a las trabajadoras domésticas. Brian, la economía gig. Aquí voy a hacer una lectura a dos niveles de la economía gig. Hay una economía gig que es de los profesionales, que es lograr vender tu trabajo en una plataforma al destajo con un comprador, llámese planos, llámese traducción, llámese un ejercicio de contabilidad, llámese de educación de idiomas. Esta economía gig, digamos que tiene acceso a una cierta forma de plataformas que uno podría fácilmente ver que hay un ingreso suficiente. Esa, en mi opinión, es la prioridad 1. La prioridad 2
es que estas personas tengan acceso efectivo a la protección social y todos los demás derechos. Ahí en Centroamérica estamos un poco rezagados, pero no solo en la economía gig, sino en general en los trabajadores autónomos. El otro lado de la moneda de la economía gig es los trabajadores de última milla, Uber, Uber Eats, Globo. Y ahí sí hay dos tendencias que pasan al mismo tiempo. Por un lado, algunos de estos trabajos ya tienen larga data. El servicio de mensajería, hace unos cuantos años era normal tener una persona en una pequeña moto que tenía que hacer los mandados y uno le iba pagando al guillo. El guillo es un costarriqueño. Eso se ve ahora muy visibilizado en las plataformas. Lo que sí sucede es que se ha expandido mucho el uso de estas plataformas para estos servicios de última milla, trabajos al destajo de muy bajo valor agregado, y ahí la tecnología no sé si es la causante el problema. La tecnología masificó la capacidad de poder hacerlo. Y al haber tanta necesidad se ofrece mucho. Pero todavía está en el ámbito de la regulación poder atenderlo. Y aquí me remito a Uber. Mientras que en Estados Unidos decidieron que los contratistas de Uber son eso, en el Reino Unido se decidió que son empleados. Y la compañía se tuvo que atener. Entonces, lo que quiero decir con esto es, si bien la tecnología va muy adelantada de la legislación, no quiere decir que no se pueda llegar a acuerdos sobre cuál legislación se puede y se debe implementar. Y hay que ser muy diferente entre las personas que entran a estos servicios en plataforma, porque es una forma de generarse ingreso, porque no hay nada mejor, y volvemos de nuevo al tema de transformación productiva, crecimiento económico, porque ahí se les saca el suministro de fuerza de trabajo de bajo costo a las plataformas que sí deciden ofrecer este servicio, contratar a estas personas y sin ningún tipo de garantía. Muchas gracias, Mauricio. Ha venido otra pregunta, es de Víctor Bonilla. Él dice, hola, buen día, tengo una pregunta. Soy estudiante de la maestría en Economía para el Desarrollo de la UES. Mi pregunta va orientada a que si los impactos laborales incrementarán la heterogeneidad estructural de las economías de Centroamérica y cómo podría atenuar ese impacto para no poseer un desfase de la estructura productiva y del empleo, dice. Muchas gracias, Víctor. La respuesta no es nada fácil. Lo primero que puedo decir es, todo depende. Pero vamos a tratar de caricaturizarlo. Existe un alto riesgo de una recuperación asimétrica, no solo en la cantidad de empleo, sino en las calidades. Toda persona que esté conectada en esta videoconferencia y que pueda ver eso por Facebook, probablemente tiene una estrategia de mitigación mejor que las personas que ni siquiera saben cómo acceder a dispositivos y demás, o sea, la brecha digital. Pero también tenemos habilidades y destrezas y conocimientos que nos llevan a ser muy buscados y entonces vamos a tener una recuperación que probablemente nos deje en una mejor posición post-COVID. Pero, ¿qué pasa con los otros 3/4 de la población? Y es ahí donde es un problema donde la recuperación puede exacerbar la inequidad social. Ya les mostraba yo el caso de Costa Rica y Argentina, que incluso el ingreso en los hogares más prósperos ni siquiera bajó. Hay muchos chistes rondando de que inclusive los billonarios vieron un aumento de su riqueza, pero lo que sí es cierto es puede haber un alto rezago. Y ahí no solo es heterogeneidad estructural, sino también es todo lo que estamos haciendo en protección social. Y la heterogeneidad fue, ahí sí voy a ese tema, ¿cómo decirlo? Precipitó que las empresas que apenas tenían modelos de producción apenas sostenibles, básicamente fueron golpeadas y que salieran del mercado. La recuperación de estas, a menos que hayan políticas direccionadas, está en veremos. ¿Cómo atenuarlo? Estaba yo mencionando políticas de empleo, pero comprensivas. O sea, el problema está en cómo entendemos políticas de empleo. Si las entendemos como solo la parte de mercado laboral,
políticas activas de mercado laboral, formación profesional, salarios, seguridad social, no se explica. Pero ahí vuelvo a recordar que básicamente lo que queremos es básicamente un crecimiento rico en empleo, y a ella la agenda de las opciones se vuelve mucho más amplia. Está toda la parte de lograr identificar sectores que puedan ser dinámicos, es toda la parte de ordenar las instituciones públicas para apenas se detecta una oportunidad de lograr alinearse y apoyarla decididamente. Está la parte de qué estamos haciendo con algunos gastos que la verdad es que no están llegando a los niveles y con la cobertura que queremos. Por ejemplo, ¿cuál es la tasa de jóvenes que no estudian ni trabajan en Centroamérica y por qué es tan pegajosa? ¿Por qué no se logra reducir tan decididamente? Y todo eso tiene un costo. Y el problema de costo es que entonces estamos viendo quién lo paga. Y aquí entramos al tema fiscal. Y aquí hay que ver quién lo paga. Y tenemos un mal hábito en Centroamérica de hoy en día estar buscando el financiamiento del gobierno mediante impuestos al consumo y no tanto a impuestos a los ingresos. Y eso es básicamente bastante regresivo, que devuelve el punto el primero de que estamos exacerbando inequidad. Pero también necesitamos no solo esta nueva forma de recaudar los fondos, sino que también una alta erosión del accionar público. Tiene que haber una mejor rendición de cuentas. Entonces, como ven, es un tinglado de cosas. Si los países pueden, pueden. El problema es lograr esta articulación. De acuerdo, Mauricio. Hay otra pregunta de don Víctor Hugo Quintanilla García. Dice, ¿qué condiciones deben cambiar en el sector educativo para formar para las necesidades laborales a futuro? Dice. Voy a empezar, ya lo han notado, con una pequeña precaución, y es, si bien es cierto que hay un gran desacople entre la oferta formativa y la demanda laboral, también es cierto de que lo que requiere la demanda hoy no es igual a lo que se requiere la demanda mañana, ni es necesariamente la demanda que más generaría crecimiento en el país. Y es ahí donde es muy necesario los trabajos que se hacen entre empresa y educación. Ahí llamo un poco lo que venía haciendo Colombia con el CENSE, que hacían este diálogo no solo en qué ocupaciones hoy, sino también en hacia dónde van las tecnologías. Y entonces ahí se va ordenando un poco la educación técnica, el CENSE es más que todo educación técnica, a lograr tener, mediante los procesos de capacitación de hoy, los jóvenes que se necesitan mañana, las ocupaciones. Pero también tenemos un gran vacío en Centroamérica de que creemos mucho, y fue necesario en su momento, en la educación terciaria universitaria. Hay una gran demanda, si comparamos a los países China, Vietnam, Corea del Sur, de la formación técnica, una demanda latente, que es esta educación, que es un poquito más allá de educación general básica, pero muy orientada hacia componentes técnicos. Y ahí básicamente también tiene que ver que el sistema educativo y nosotros como sociedad aceptemos que de repente un soldador submarino tiene tanta dignidad como un neurocirujano. No solo es la parte de la producción y esto, sino también incluso los valores sociales. Hay países que lo están avanzando. Si vemos, por ejemplo, Panamá tuvo un desarrollo muy fuerte de la formación técnico-profesional, y también no es tan casual que hoy en día Panamá se graduó, entrecomillado, a país de renta alta. Mauricio, con esto vamos a finalizar el espacio de preguntas y respuestas. Damos las gracias a don Mauricio Diersens, a la comunidad universitaria y público en general, por compartir en esta importante jornada de la cátedra. Agradecemos su participación e interés y esperamos haber contribuido al análisis de las desigualdades estructurales en la región centroamericana. Así que Mauricio, muchas gracias y pues agradecemos tu ponencia magistral. Hasta luego entonces.
Muchísimas gracias por el espacio.